Querido Señor, te queremos pedir en este momento que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu, para poder entender la profecía, para entender tu palabra, entender el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Que esta revelación del Apocalipsis traiga reavivamiento en nuestra vida y que podamos, Señor, entender tu plan para nosotros y estar dispuestos a seguirlo. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el repaso que siempre tenemos para ubicarnos entonces en el tema de hoy. Ya llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis, hoy vamos a introducirnos en el capítulo 10, o vamos a analizar el capítulo 10, no sé si vamos a alcanzar a hacer el capítulo 11, pero por lo menos sí vamos a hacer el capítulo 10 si Dios quiere. Entonces, el Apocalipsis comienza con un problema. Cristo quiere volver pronto, pero su pueblo no está preparado, y su pueblo pareciera, un gran sector de su pueblo pareciera que no quisiera venir, que Él venga. Y entonces Jesús, como siempre, Él está preocupado por su pueblo. Su pueblo, si nosotros analizamos a lo largo de toda la Biblia, siempre su pueblo ha tendido al fracaso. Y si Dios no interviene por gracia con su pueblo siempre fracasa. Una vez más, al final del tiempo, Dios interviene en medio de su pueblo con un mensaje. Ese mensaje está en el Apocalipsis. Y la primera profecía del Apocalipsis es un mensaje que Jesús le da a cada una, a la iglesia, a su pueblo, digamos, a cada una de las iglesias que están representadas en el Apocalipsis. Y primero Jesús se revela a ellos y después les da un mensaje. En ese mensaje tiene mensajes de encomio, tiene mensajes y también de reprensión y de amonestación. O sea, y Jesús hace un llamado a todas las iglesias al arrepentimiento. Entonces, con esto lo que Dios está queriendo es levantar un pueblo para preparar camino para su segunda venida. Si ese pueblo se levanta, entonces Cristo viene, y si ese pueblo se levanta, Cristo va a venir pronto. Entonces la primera profecía termina con un suspenso, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces la segunda profecía comienza con una visión del trono de Dios, y enfrente del trono de Dios aparece una visión de las 7 iglesias, porque todo el universo, junto con los seres vivientes, los 24 ancianos, el universo, está viendo realmente qué pasa en las iglesias para ver si hay arrepentimiento. De acuerdo a lo que vemos en esa profecía, parece que hay una respuesta de arrepentimiento, y esa respuesta de arrepentimiento se simboliza con un caballo blanco que sale venciendo para vencer, ya que en la primera profecía Dios dice que todo el que se arrepiente vencerá. Y entonces aparece un caballo que simboliza el movimiento final de gente arrepentida, que sale venciendo para vencer, como diciendo, esta gente que se arrepintió va a formar un pueblo que ya no va a fracasar. No va a ser como todos los pueblos de Dios de la historia pasada, sino que este pueblo va a ser el pueblo victorioso final. Muy bien, entonces, en la segunda profecía, que es la profecía de los 7 sellos, en cada sello que se abre, Dios muestra ciertos acontecimientos que van a acontecer en la tierra, que van a repercutir en su pueblo. ¿Por qué? Porque esta profecía también comienza con un problema. Hay un grupo de gente arrepentida dentro del pueblo de Dios, pero esta gente arrepentida está mezclada con gente que no está arrepentida, con lo que nosotros le llamamos con la cizaña. Hay trigo y cizaña mezclado. Entonces Dios tiene que sacudir a su iglesia para dejar un remanente, para dejar un pueblo puro. Y entonces los 7 sellos nos muestran, y especialmente los 6 primeros sellos, nos muestran los acontecimientos que van a ocurrir para que Dios zarandee a su iglesia y para que quede un remanente que la Biblia lo llama como de 144.000, que ese va a ser el grupo más poderoso que existió alguna vez en la historia. Más poderoso que un ejército, más poderoso que el ejército de los Estados Unidos ahora, que el ejército de China, que el ejército de Rusia. O sea, porque va a ser el pueblo que va a triunfar, y va a triunfar con la palabra de Dios. Generalmente en la Biblia, no generalmente, sino que siempre en la Biblia, el poder está en algo que no se ve, no en aquello que se ve, sino en lo que no se ve. Muy bien, después de mostrar que hay un remanente de 144.000 que Dios separa para sellarlos, poner su sello de protección y de elección sobre ellos, se muestra el resultado de la misión de estos 144.000. Se muestra una multitud que viene de todo tribu, pueblo, lengua y nación, que está en el cielo ya, y Dios con eso lo que está queriendo mostrar en el Apocalipsis es que si bien los 144.000, el remanente, es un grupo pequeño, no se tienen que preocupar porque va a ser tan poderoso que ese remanente va a traer como consecuencia una gran multitud de salvados a través de la obra que haga.
Entonces después comienza la profecía de las 7 trompetas, que comienza eso en el capítulo 8, el capítulo 8 y 9, y entonces vemos que ahora también esta profecía comienza con un problema. El pueblo de Dios ahora es muy chiquito, pero es un pueblo puro, pero es muy chiquito. Entonces Dios ahora interviene permitiendo acontecimientos que van a sacudir al mundo, y esos acontecimientos que van a sacudir al mundo van a ayudar a la propagación del mensaje de los 144.000. Cuando esos acontecimientos que ocurren son desastres naturales, como nosotros vimos ya hace 2 sesiones, son desastres naturales que van a despertar al mundo y que el mundo va a buscar respuestas. ¿Quiénes van a tener la respuesta? La respuesta la van a tener los 144.000. Como resultado de esos desastres naturales, que la gente busca respuesta y los 144.000 la tienen, entonces comienzan muchos a convertirse digamos, al pueblo de Dios, y comienzan a aceptar al Dios que predican los 144.000, el Dios de amor que viene como resultado de la revelación de Jesús. O sea, el Dios que predican los 144.000 es el Dios revelado en Jesús. Entonces, en la quinta trompeta se muestra el engaño final de Satanás. Satanás, como ve que ya todo el mundo se está convirtiendo, Dios le permite a Satanás humanizarse y aparecer en esta tierra como el anticristo, que Pablo lo describía como el hombre de pecado, que va a venir a ocupar el lugar de Dios y se va a hacer pasar por Cristo. Entonces, esto va a producir una guerra superlativa, si podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque los 144.000, que ahora comienzan a crecer y a ser una gran multitud, comienzan a denunciar que ese anticristo, que viene a poner orden en el mundo, no es nada más ni nada menos que Satanás, cuando mucha gente lo ve como la esperanza para todo el desastre que produjeron las primeras 4 trompetas. Entonces, allí se muestra la obra del anticristo y muestra que los seguidores del anticristo, especialmente los demonios que van a estar con el anticristo, van a causarle por 5 meses a los que no aceptaron el sello de Dios, les van a causar unos dolores que ellos van a buscar la muerte, pero no van a poder morir. Satanás va a torturar a aquellos que una vez pertenecieron al pueblo de Dios, pero que no aceptaron el privilegio de ser parte de ese pueblo, y como Satanás nunca perdona a nadie, entonces Satanás se va a ensañar con esas personas que fueron parte del pueblo de Dios, pero que en el momento que tuvieron la oportunidad, en vez de aceptar el mensaje que Dios mandaba a través de sus siervos sencillos, persiguieron a aquellos que predicaban el mensaje correcto. Y entonces después de eso se muestra una guerra que va a ocurrir, eso en la sexta trompeta, se muestra una guerra donde Satanás va a hacer una guerra tratando de eliminar a todos aquellos que no se conformen al nuevo sistema que él está formando. Él va a destruir incluso a sus propios seguidores, va a destruir a aquellos que no forman parte de los 144.000, pero que tampoco se quieren unir a él. O sea, son hijos de él, que son rebeldes y que tampoco quieren unirse ni a él. Bueno, también los va a destruir. Y después de esa gran destrucción, entonces van a quedar solamente 2 grupos en el mundo. ¿Cuáles son esos grupos? Ese grupo va a ser el grupo de los 144.000, que ahora ya son una gran multitud, y el grupo de los seguidores del anticristo. Entonces, en ese contexto, antes de la séptima trompeta, se abre un paréntesis. Y en ese paréntesis se describe lo que va a acontecer, la misión de los 144.000 durante las trompetas. Y entonces allí nos encontramos entonces con el capítulo 10 y 11, que es lo que vamos a analizar en esta noche. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar ya a analizar el texto. Todavía no hay preguntas, pastor, solamente las personas lo están saludando, le preguntan cómo estuvieron sus vacaciones, cómo lo pasó, y que están muy felices de que está de vuelta con nosotros. Y tenemos personas de distintos lugares, de Colombia, de Argentina, de Puerto Rico, de Ecuador, de Chile, y a todos ellos les damos gracias por nuevamente conectarse con nosotros, y estamos felices de que nos acompañen. Ustedes son nuestros miembros virtuales, los queremos, y les damos las gracias por una vez más conectarse con nosotros, y también el cariño que le dan a nuestro pastor que ya está de vuelta. Gracias por los saludos, gracias por darme también la bienvenida, y me alegra de que, a pesar de que estemos estudiando el Apocalipsis,
no estén con un espíritu negativo. O sea, porque generalmente el Apocalipsis a veces cuando lo estudiamos de alguna manera negativa también trae un espíritu negativo. Yo lo que les quiero decir es que el Apocalipsis es un mensaje de salvación. Es un mensaje donde Dios muestra que Él da oportunidades a todo el mundo y que los que se van a perder van a ser aquellos que no quieran salvarse, pero no va a haber nadie que no haya tenido la oportunidad. Y por eso ahora vamos a ver que cuando Dios elige a los 144.000, los elige para vencer, los elige para protegerlos, los elige para hacer una gran obra que va, sin duda, por momentos va a ser difícil, pero vamos a tener la experiencia de caminar junto a Jesús y de ser guiados por Él. Pastor, había una pregunta y a mí se me pasó en los saludos, quedó ahí, así que me gustaría hacer esta pregunta que estaba y tiene que ver con lo que hemos estado estudiando. Antes de ya entrar de lleno al tema, vamos a ver esta pregunta. Ferdinand Torres nos dice, a la luz de lo que ya hemos estudiado, ¿cómo entendemos 2 de Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente? Bueno, yo lo entiendo así. Ahí, por ejemplo, dice que Dios no retarda, Él es paciente por amor. O sea, no es que Dios está tardando. El problema de la tardanza, si podríamos decir así, no se basa en Dios. Dios quiere venir. Justamente eso es lo que estamos estudiando. Sino la tardanza se basa por el hecho de que Él quiere que todos se arrepientan. Entonces, para que todos se arrepientan, Él tiene que tardar, pero no es porque Él quiera tardarse. Así lo interpreto yo. Porque también la Biblia nos dice que podemos apresurar la segunda venida. Siempre digo lo mismo. Dios sabe cuándo se va a levantar un pueblo y por eso, de acuerdo a lo que Dios sabe, puso una fecha de la segunda venida. Y esto lo comparo con lo que siempre decimos del pueblo de Israel. Dios puso una fecha para que el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel entre a Canaán. Esa fecha era un año después de que Israel salga de Egipto. A pesar de que Dios puso esa fecha, Israel no quiso entrar a Canaán en un año. Y tuvo que entrar a Canaán en 40 años. Dios sabía que Israel iba a entrar a Canaán en 40 años y por lo tanto la fecha real de entrada la puso después de 40 años que Israel salió de Egipto. Dios no retardó su promesa. Él quería que Israel entre en un año, pero entró en 40 porque Israel, la primera generación, no quiso entrar. Entonces lo mismo pasa con la segunda venida de Cristo. Así como Dios sabía la fecha que iba a entrar Israel a Canaán, que iban a ser después de 40 años de salir de Egipto, Dios sabe cuál es la fecha en que Él va a volver, porque Él sabe cuándo va a haber un pueblo que responda al llamado de arrepentirse. O sea, cuando haya un pueblo de arrepentidos, de gente que se arrepienta en su iglesia. Y vuelvo a repetir este concepto porque es muy importante, para mí está en toda la Biblia y está especialmente en el Apocalipsis. Dios quiere un pueblo humilde. Hasta que la iglesia cristiana no sea una iglesia humilde, quiere decir que mientras haya orgullo no se está levantando a Cristo, no se está predicando a Cristo. Cuando Cristo es predicado, lo único que produce es humildad en su pueblo. Y nosotros vemos ahora el cristianismo lleno de orgullo, lastimosamente, con mucha soberbia, con mucha pelea interna, con mucho deseo de criticar al otro cristiano. Entonces eso quiere decir que no estamos predicando a Cristo. Tengo la impresión que se está empezando a predicar. No solamente en nuestra denominación, sino en otras denominaciones cristianas. Hay gente con deseo de hacer las cosas como Dios quiere y dejar los métodos del hombre, dejar las peleas del hombre, que son naturales, que nosotros es lo que vemos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis vemos que Satanás lo único que hace, junto con sus seguidores, es perseguir y tratar de denigrar al que no piensa como él. Entonces, nosotros si somos el pueblo de Cristo tenemos que tener una actitud diferente, tenemos que tener la actitud de Cristo. Cuando Cristo se revele en su pueblo, entonces Cristo vendrá. Cuando Cristo se revele en la correcta actitud. Y esa actitud no tiene que ver tanto con comer o no comer, con vestir o no vestir, con si creo o no creo en ciertas doctrinas o no, sino que tiene que ver con ser parecidos a Jesús. Tener las actitudes de Jesús que vienen por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es mi respuesta. Muy bien, Pastor. Antes que empiece, yo quería leer estos dos mensajes que nos habían llegado durante la semana. Y me parece muy interesante que los podamos leer. Dice Adrián Alievi, dice, quería contarles que con un grupo nutrido de integrantes de banda Iglesia de Liniers, estamos todos los viernes, después de ver Diálogo Abierto, debatiendo y dando muestras nuestros puntos de vista sobre cada capítulo presentado por Joel.
Dice, gracias a estos programas hemos crecido mucho y estamos todos los miércoles pendientes desde el comienzo de la emisión. Gracias, Denar, por compartir algunas de las preguntas que hago y también por el profesionalismo y dedicación que le ponen a cada programa. Se nota que Dios está al control y se nota que el Espíritu Santo está obrando en muchos. Gracias nuevamente por todo. Saludos de Buenos Aires, Argentina. Y Yamilka Cúcalo Rodríguez dice, desde Cuba, un grupo de hermanos seguimos los estudios de Apocalipsis y confirmamos cuán grande es nuestro Dios, que cuando da una verdad, la da a varias personas en diferentes lugares. Pastor Joel, muchas de las verdades que está mostrando han sido confirmación para nosotros. Dios siga bendiciendo su ministerio. Bendiciones a todos. Son 2 mensajes de los muchos que nos han llegado, pero hemos querido leerlos porque nos parece muy lindo que personas de diferentes países como Cuba y Argentina estén juntándose y estén analizando lo que el pastor está enseñando, porque como él mismo dice, no debemos quedarnos con lo que alguien nos dice, sino que nosotros mismos vamos a escudriñar y podemos comentar e incluso debatir acerca de los temas. Así que los felicitamos y los animamos a seguir adelante. Qué lindo es escuchar esto. Realmente estos mensajes nos llenan el corazón. Les damos un saludo a la gente de Argentina, de Liniers, les damos un saludo a la gente de Cuba y les damos saludos a toda la gente que sabemos que se reúnen en diferentes lugares. Ayer incluso yo recibí también un email larguísimo de un testimonio que me llenó los huesos. Fue tan impactante para mí que hasta se me caían las lágrimas cuando lo leía, de ver lo que Dios está haciendo, de lo que la gente está haciendo y del ánimo también que nos dan de seguir tratando de compartir la palabra de Dios sin dogmatismos, sin tratar de imponerla a través del internet y que cada uno saque sus conclusiones dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a empezar entonces, ahora entonces Apocalipsis capítulo 10, toma tu Biblia, toma tu libreta, tu lapicero y vamos a empezar a estudiar este capítulo. Dice así: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, vamos a comenzar a analizar cada elemento de los que vemos aquí. Vamos por el primer versículo que dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vamos a ver quién es este ángel. Hay que identificarlo para saber qué es lo que está pasando aquí. Entonces vamos a ver las características de este ángel. Primero, dice que este ángel está envuelto en una nube. Yo quiero que te lo imagines eso. O sea, a este ángel no se lo ve, está envuelto en una nube. Cuando en la Biblia aparecen las nubes, generalmente aparecen en relación con Dios, con la segunda venida de Cristo, aunque esto no es la segunda venida de Cristo, y especialmente tiene que ver con las revelaciones de Dios, pero
como que muestra que Dios se revela, pero hay un misterio alrededor de eso. O sea, se revela de una manera misteriosa. Y entonces este ángel no se lo ve, está envuelto en una nube. Y después dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. Y vamos a ver esto, el arco iris aparece en otra profecía, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, habla del trono de Dios. Y en el 4.3 dice, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Acá está hablando de Dios el Padre. Ahora dice que este ángel viene envuelto en una nube y con el arco iris. Con el arco iris sobre su cabeza. Y entonces después en Ezequiel encontramos una visión parecida. Vamos, Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28. Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28, dice así, estoy en el capítulo 2, acá, dice, sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Otra vez tenemos una visión del trono de Dios, y a Dios no se lo describe como una persona, sino, como parecido, como una semejanza. Nadie lo puede ver a Dios. Y dice, y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella, en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba, y desde sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Entonces aquí tenemos que en el trono de Dios está siempre el arco iris. Y acá aparece este ángel con el arco iris, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Y vamos a ver ahora, dice que tiene el rostro como el sol. Y vamos a ver Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 16, nos describe a Jesús. Y dice así, 1.16, en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. O sea que en el mismo Apocalipsis se describe a Jesús con el rostro como el del sol. Y vamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 2. Más lento, pastor, más lento. Estoy anotando aquí la... Perdón. Mateo, ¿cuánto dijo? Capítulo 17. Mateo 17, ok. Versículo 2. Vamos a ver una referencia aquí. Estamos en el monte de la transfiguración. Jesús sube con sus discípulos al monte y allí se transfigura delante de ellos. Y vamos a ver qué es lo que dice Mateo 17:2. Dice, allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que tenemos nuevamente el ángel que aparece en Apocalipsis. Dice que el ángel viene envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro brilla con el sol. Por supuesto, si su rostro brilla como el sol y está envuelto en una nube, cuando pasa ese brillo a través de las nubes, se forma el arco iris. Y entonces, después dice también que tiene sus pies como columnas de fuego. Y nuevamente vamos a Apocalipsis capítulo 1, donde se describe a Jesús, ya a Jesús glorificado, y dice así, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. O sea, de alguna manera estamos viendo que este ángel pareciera que es el mismo Cristo. Y dice en el Apocalipsis, aquí en el capítulo 10, dice que cuando habló su voz era como el rugido de un león. Y entonces ahora vamos a ver Jeremías 25, 30 al 38. Jeremías 25, 30 al 38. Dice lo siguiente. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, o sea, contra el pueblo de Dios. Dice, les dirás, Jehová ruge desde lo alto y desde su morada santa da su voz. Ruge fuertemente contra su redil. Canción de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra. Porque Jehová está pleito contra las naciones. Él es el juez de todo mortal y entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra.
Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, gritad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque se han cumplido vuestros días para que seáis degollados y esparcidos. Caeréis como vaso precioso. Se acabará el asilo para los pastores, y no escaparán los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastizales. Los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, por el furor de su ira. Acá nos da a entender Jeremías que cuando Dios va a permitir un juicio sobre su pueblo y sobre las naciones, Él ruge. Dice, Jehová ruge desde lo alto. Y este ángel que está envuelto en una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza, que tiene el rostro refulgente como el sol, dice, como ruge como un león. Evidentemente está anunciando juicios, que no son, vuelvo a repetir algo que siempre decimos, cuando Dios aparece enviando juicios, no es que Dios los hace, sino que Dios los permite. Cuando Dios hace juicio, deja que Satanás ejecute los juicios. Deja a la gente a la merced de Satanás. Y aparentemente aquí está este ángel, viene también a proclamar un momento muy, muy difícil. Después también tenemos Oseas 11:10. Oseas 11:10. Que nos dice, en pos de Jehová caminarán, o sea, su pueblo. Él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, cuando ruge Dios tiene dos propósitos. Anunciar, por ejemplo, en Jeremías veíamos que Él ruge y hay desastre para los pastores. ¿Quiénes son? Para los pastores de rebaño que son infieles, para los líderes espirituales que no profetizaron de acuerdo a la palabra de Dios, sino que profetizaron de acuerdo a los intereses de su propio corazón. Cuando Dios ruge es para dispersar a esos líderes espirituales infieles, pero a la vez es para atraer a la gente que por culpa de esos líderes no pudieron entrar al rebaño. Y Dios mismo entonces comienza Él a guiar con un rugido de león a su pueblo. Y entonces después tenemos a Joel 2, 16 y 17. Joel, ahí después de Oseas, Joel 2, 16 y 17, que dice así, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona Jehová a tu pueblo, y no entren al oprobio de tu heredad para que no la dominen las naciones. ¿Por qué han de decir entre pueblos dónde está tu Dios? Y parece que me equivoqué en el pasaje de acá, debe ser capítulo, 3, si es 16 y 17. Sí, me equivoqué, puse 2 y es 3. Dice, pero de todas maneras está relacionado con lo que recién decíamos. Sí. Entonces dice, Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santo y extraños no pasarán más por ella. Fíjense que esto tiene que ver con una purificación que Dios está haciendo a su iglesia. Y dice que Jehová va a rugir desde Jerusalén, o sea, desde Sión. Va a rugir para su pueblo. En otras palabras, lo que está anunciando esto, que para mí este ángel no es nada más que Jesucristo mismo, es que ahora Jesucristo viene a tomar las riendas de su pueblo. Hasta este momento, como todavía estaba mezclado el trigo y la cizaña en el pueblo de Dios, entonces todavía las cosas se hacían a la manera de los hombres, con ejército y con fuerza, pero no con el espíritu. Pero ahora que se ocurrió el zarandeo, ahora que las 7 trompetas sonaron, vemos que las 7 trompetas tienen, especialmente las 6 trompetas, tienen un poder purificador en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios con las trompetas, las personas que estaban mezcladas, la cizaña que estaba mezclada en el trigo es zarandeada y
la cizaña queda fuera. Y entonces Jesús puede tomar las riendas de su pueblo y Él se manifiesta como este ángel poderoso que viene a rugir y a dirigir, a congregar a su pueblo de todas partes del mundo y a liderar a su pueblo. De una vez por todas, el pueblo de Dios va a tener como cabeza a Jesucristo. No va a tener como cabeza a hombres, no va a tener como cabezas a juntas, no va a tener como cabezas a personas que se creen dueños de la iglesia, a personas que toman poder de la iglesia y toman propiedad de la iglesia para poder cumplir sus propios intereses egoístas. No. Dice la Biblia que Dios va a hacer un zarandeo y todas esas personas van a quedar fuera. Y el mismo Cristo va a tomar las riendas de su pueblo. Esto para mí es un mensaje de esperanza tremendo y esto tiene que ver con algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que empieza muchas veces a decir yo me voy de la iglesia porque encuentro este anciano hipócrita o este pastor hipócrita o no me gusta qué se hizo con el diezmo o lo que sea. Yo lo único que te digo es que acá lo que dice la Biblia es que el que va a purificar a su iglesia no eres tú ni yo, va a ser Dios. Nosotros por supuesto tenemos que predicar la palabra de Dios y no tenemos que estar persiguiendo a nadie. O sea, porque eso no es nuestra obra. Pero sí tenemos que predicar la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios. Lo que me dice acá es que Dios va a purificar a su iglesia y el mismo Cristo va a tomar el mando de su pueblo final. De esos 144.000, Él los va a comandar. Él los va a comandar, yo no sé bien cómo. Eso me gustaría estar en ese momento para saber cómo. Siempre lo ha hecho a través de su palabra. Siempre lo ha hecho a través de los principios correctos que están en su palabra. Yo me encanta, yo sospecho que estamos llegando a un momento donde Cristo se está manifestando en su iglesia. Y por los testimonios que estamos escuchando de diferentes personas que nos cuentan, hoy por ejemplo este testimonio que les decía que alguien me escribió de otro país diciéndome, Joel, sigue adelante con predicando la palabra. Acá hay un grupo muy grande que se está revivando, especialmente de jóvenes que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos analizando lo que recién compartía Denar con nosotros, de diferentes países. Dios está actuando en medio de su pueblo. Jesucristo se está levantando. Y tuvo que pasar una pandemia para que eso ocurra. Tuvo que sacar Dios a los hombres, nos tuvo que sacar a todos de lado para mostrar que Él está al mando de su iglesia, no somos nosotros. Para mostrarnos que su iglesia no va a caer mientras esté Él en el timón. Y por eso, a esos rebeldes sin causa, que muchas veces están queriendo poner una bomba en la iglesia porque dicen que todos son corruptos en la iglesia, muchas veces esas personas que quieren poner una bomba en la iglesia, lo único que quieren hacer es tener el poder que envidian que aquellos que lo tienen ahora. Que posiblemente estén señalando porque en todos lados hay gente corrupta y todos lados y eso, pero nosotros no somos guerrilleros, nosotros somos discípulos, nosotros somos apóstoles, nosotros hemos sido llamados a revelar a Cristo, no hemos sido llamados a poner bombas en la iglesia, no hemos sido llamados a ponernos sobre un banco para condenar a los demás. Es más, este mensaje de la Biblia es un llamado a todos los que hemos sido corruptos, a todos los que hemos sido hipócritas, a todos, y Dios nos da oportunidad a todos. Lo importante es que nos arrepintamos. Y ese arrepentimiento está llegando a todos los niveles. Espero está llegando a mi vida y por eso me parece que puede estar llegando a todos los niveles. Cuando tú te arrepientas te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se está arrepintiendo en todos lados. Y ese arrepentimiento es por el resultado de recibir la revelación de Jesucristo y de mostrarnos lo miserable que somos todos. Y de que todos, si hay corrupción en la iglesia, todos hemos contribuido a esa corrupción. Y entonces, Entonces, terminamos ahora quién es este ángel. Como les decía, este ángel es Jesucristo mismo, a mi criterio, tiene todas las características de Jesús. Entonces, ahora vamos a ver el contexto. ¿Qué está pasando en las trompetas? En las trompetas está el anticristo gobernando. Pero ahora los 144.000 están predicando con un gran poder. ¿Por qué? Porque están siendo liderados por Cristo. Entonces, se le da permiso a Satanás para humanizarse. ¿Por qué se le da permiso a Satanás? Porque en la medida que los 144.000 predican, hay un rechazo de la gente y ese rechazo de la gente profundiza la maldad. Y entonces, al profundizar la maldad, se contamina la tierra y Dios tiene que permitir que el rey de esas personas también se manifieste. Si se manifiesta Cristo, también se tiene que manifestar el rey de los rebeldes, que es Satanás. Y entonces está Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y entonces los 144.000 están señalando que ese es Satanás. Pero Satanás al principio, cuando viene a hacerse pasar por Cristo, comienza a solucionar todos los problemas que causaron las primeras 4 trompetas. Todos los desastres que causaron esas trompetas, desastres económicos, desastres sociales, parece como que empieza a recuperar. Es más, viene a hacer milagros, comienza a
digamos, a cautivar a todas las personas, como diciendo, al fin llegó el caudillo que este mundo necesitaba. Y según lo que entendemos, él se va a hacer pasar por Cristo o por Dios mismo. Los 144.000 van a tener respuestas y van a decir, no, no es él. Y no es que lo van a señalar, sino que no se van a someter a las directivas que este anticristo haga. Y entonces eso va a traer el gran conflicto final. Pastor, es interesante, antes, y podemos hacer una pequeña pausita en esto, porque hay una pregunta con respecto a lo que tú acabas de mencionar. Fabiana nos dice, si vemos cosas que son incorrectas en la iglesia y asistimos, ¿no somos cómplices con ellos? Asistir a un lugar donde se hacen cosas incorrectas, a mi criterio, no es símbolo de que yo apruebo lo que se está haciendo. Y esto, ojo, esta es mi manera de ver las cosas. Si por ejemplo, a ver, ¿cómo no, me iba a meter en un tema un poquito, pero por ejemplo, si tu hija o tu hijo decide, vamos a poner que tu hija decide juntarse con un muchacho, y tú sabes que eso va en contra de la Biblia, pero tu hija vive con otro muchacho y te invita a comer, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a la casa? Yo, si fuera el padre, yo iría a su casa si me invita a comer. ¿Por qué? Porque le voy a demostrar amor. Ahora, si ella quiere venir a mi casa a vivir con su amante o con su pareja, yo en mi casa no lo dejo. Pero yo sí iría. Si ella me invita, por ejemplo, y después de 4 años dice, me voy a casar, y me voy a casar en una iglesia que no es mi iglesia, pero yo voy a apoyarla en su decisión, no apoyarla en lo que está haciendo, pero sí en su decisión y mostrarle que la amo. Entonces, cuando yo voy a la iglesia yo voy por misión, no voy solamente para recibir. La gente que todavía no ha llegado a ser discípulo de Jesús va a la iglesia para recibir. Nosotros vamos para dar a la iglesia, para compartir. Por supuesto, para recibir también, pero vamos para dar. Entonces, hasta que no te persigan en una iglesia, tú tienes que seguir asistiendo a la iglesia. Y si te empiezan a perseguir, bueno, ahí sí, vete a otra iglesia, haz una iglesia en tu casa, o sea, forma tu grupo. La iglesia está en todos lados, no es necesario ir a un edificio. Si tú no estás de acuerdo con lo que está sucediendo en la iglesia, pero por ejemplo tú tienes una escuela sabática, tú puedes influenciar tu escuela sabática. Quizás no está haciendo bien la junta de iglesia, pero tú puedes influenciar tu escuela sabática. Siempre va a haber alguien sincero en tu iglesia si tú le pides a Cristo que te guíe a una persona sincera. Ahora ya cuando en una iglesia te empiezan a perseguir, ya no es el lugar para ti. Vete a otra. Forma tu iglesia en tu casa. Justamente en este momento no estamos yendo a ninguna iglesia en el sentido física, pero sí se han transformado. La iglesia se ha dividido en iglesias en las propias casas. Entonces, por ejemplo, esto una vez unos jóvenes me decían en otro país que fui, esto fue en Europa, me decían que ellos estaban predicando a Cristo y en su iglesia los criticaban fanáticos, no los dejaban predicar. Entonces me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo le dije, bueno, si no los dejan predicar en la iglesia de ustedes, tienen que respetar eso, porque ustedes no son dueños de esa iglesia. Pero nadie les puede prohibir a ustedes predicar en la calle, y nadie les puede prohibir a ustedes predicar en sus casas, porque nosotros somos conscientes de que los hombres no pueden dirigir la misión. Es Dios el que dirige directamente la misión con cada uno de sus hijos. Entonces estos chicos, yo me los encontré después de 4 años, yo creo que ya conté esta historia otra vez que estuvimos hablando aquí, pero me los encontré después de 3 años, y estos chicos salieron a predicar a las calles, y después salieron a predicar también a otras iglesias. Entonces cuando me invitaron, después de 3 años volví a ese país, me invitaron a la tarde a un concilio de laicos que había, y en ese concilio de laicos estaban estos jóvenes con un pastor mesiánico, con un pastor bautista, que estos jóvenes se habían hecho amigos, se habían unido en Cristo, y este pastor mesiánico no se había hecho adventista, este pastor que había dicho que era, era evangélico, tampoco se había hecho adventista, pero sí ahora se habían puesto de acuerdo en seguir la Biblia y estaban guardando el sábado, y estaban todos unidos en Cristo, y estaban yendo a los concilios laicos de la iglesia adventista. Y entonces ahí se encontraron estos chicos y me dijeron, ¿sabe, pastor, dónde comenzó eso? En ese consejo que usted nos dio. Usted nos dijo que respetemos la decisión que no nos dejaran predicar en nuestra iglesia. Y nosotros lo respetamos, pero salimos a predicar a las calles. Nadie nos puede prohibir a nosotros predicar en las calles.
y creo que no es bueno dejar de asistir a una iglesia, por más que se estén haciendo cosas que no sean las correctas en una iglesia. Pero si nosotros pensamos sin hacer guerra a nadie, nosotros tenemos también, Dios nos ha mandado a plantar iglesias. Por lo tanto, podemos plantar iglesias. Toda persona que está dirigida por Dios puede plantar una iglesia. Y justamente de eso se trata la misión. Muy bien. Bueno, vemos en la Biblia que así nació la iglesia, se reunían en las casas y de ahí salían a predicar y de ahí se empezó a formar el Evangelio y a difundir el Evangelio desde las casas que lo hacían. Una pregunta más que no tiene exactamente que ver con el tema, pero me gustaría hacerla porque yo creo que también es interesante. Y seguimos entonces retomando el tema que estamos estudiando esta tarde, que también hay algunas preguntas con respecto a eso. John Mauri nos dice, ¿la Iglesia Adventista toma en cuenta el bautismo de agua cuando es de otra denominación? Es decir, que dicho creyente sí renació del Espíritu. Totalmente, sí, debiera tomarlo de acuerdo. Yo no sé, pero sí eso, nosotros creemos que alguien que se entregó a Cristo por medio del bautismo de inmersión, esa persona tiene todo el derecho de decir yo ya me entregué a Cristo, simplemente ahora al entrar en la Iglesia Adventista estoy aceptando nuevas verdades y no es necesario el bautismo. Ahora, si la persona quiere rebautizarse, yo no le veo ningún problema tampoco, pero querer obligar a una persona que ya se bautizó por inmersión a que se bautice porque ahora aceptó una nueva verdad, entonces nos tendríamos que estar bautizando todas las semanas, porque si la verdad es dinámica, los adventistas tenemos que descubrir nuevas verdades también. Entonces cada vez que descubrimos una nueva verdad tendríamos que rebautizarnos si fuera así. No, la Iglesia Adventista no pide el rebautismo si se ha hecho de acuerdo a los parámetros bíblicos y si la persona se entregó a Cristo cuando se bautizó. Muy bien. Seguimos entonces con el tema y entonces después vamos a otra sección de preguntas. Muy bien, entonces tenemos a este ángel que llega, que es Jesucristo, que llega a comandar su iglesia, pero dice que este ángel tiene en su mano un librito abierto. En el versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué es este librito? En el griego, la palabra aquí la palabra es librito, no es un libro abierto, sino un librito. Entonces, para mí, este librito tiene dos acepciones. Podría tener dos acepciones. Nosotros tenemos que ver en la Biblia dónde hay un libro cerrado. Y entonces, en el Apocalipsis nosotros tenemos que al mismo Jesús se le entrega un libro cerrado y él lo abre a los sellos y se va abriendo y vimos, esa es la profecía, la segunda profecía de los 7 sellos. Por lo tanto, puede ser que tenga una relación este librito con ese libro que se va abriendo, pero acá es un librito, no es un libro grande. Después nosotros tenemos en Daniel, capítulo 12, una escena muy parecida a esa. Y entonces vamos a Daniel capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice así, es interesante porque acá puede estar describiendo esta escena. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? El ángel Miguel, que sabemos que es Jesucristo. Y fíjense que aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis dice como que este ángel viene y se levantó y viene para traer una revelación al pueblo de Dios. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantó Miguel. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, está describiendo aparentemente las trompetas. Y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Qué interesante. O sea, que acá está hablando del libro, del libro de la vida, que se le entrega al Cordero para que lo abra y para que saque de ese libro a aquellos que no quieren ser salvos. Pero entonces dice que Miguel se levantará para salvar a aquellos, el ángel Miguel se levantará para salvar a aquellos que están inscritos en el libro, o sea, que quedaron, aquellos que quisieron ser salvos, aquellos que no rechazaron a Cristo. Y dice el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y entonces fíjense lo que dice acá. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
De acuerdo a lo que dicen los eruditos, este libro que Daniel tiene que sellar es el libro, bueno, podría ser que le está dando una orden a Daniel, a pesar de que Daniel, que el libro, los que están inscritos en el libro, ¿se está refiriendo a ese libro o se está refiriendo al libro de Daniel? De acuerdo a lo que han entendido los eruditos, se está refiriendo aquí que el libro de Daniel no se va a entender, especialmente estas profecías finales, no se van a entender hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dice, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno de este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces aquí me está hablando de que este libro también está sellado hasta el tiempo del fin. Y ahora aparece este Miguel con el libro abierto en sus manos. Puede ser esto una interpretación del libro de Daniel, o sea que se entiende de una manera que no se había entendido antes, y esa va a ser una de las señales del tiempo del fin. La otra acepción que puede ser también es que este libro chiquitito que trae el ángel en su mano, que trae Cristo, es parte del libro que se le entregó. ¿Y por qué ahora este libro está abierto? Porque ahora, en la época de las trompetas, se puede ver el contenido de ese libro. ¿Cuál es el contenido de ese libro? Los salvados. Y entonces, de acuerdo a las trompetas, lo que vaya sucediendo en las trompetas, se puede saber quién va a ser salvo. El pueblo de Dios ya va a tener la seguridad, cuando empiecen a sonar las trompetas, de que ellos están salvos gracias a Cristo, por el hecho que están aconteciendo las cosas que iban a suceder después que ellos sean sellados. Es más, en la quinta trompeta vemos que Satanás molesta, dice que atormenta a todos aquellos que no recibieron el sello de Dios. O sea, a todos aquellos que tenían la oportunidad de ser parte de los 144.000 y no quisieron serlo. Entonces, cuando nosotros veamos a esas personas atormentadas, que una vez fueron pueblo de Dios, entonces vamos a saber que esas personas están perdidas y de alguna manera se va a revelar el contenido, una parte chiquita, porque no se va a saber todo, una parte chiquita del libro de la vida. ¿Quiénes son los que quedaron en el libro? Los 144.000 van a tener la seguridad, de acuerdo a lo que están viendo, que ellos son parte del libro de la vida. Y ellos van a tener la seguridad porque van a saber que no rechazaron a Cristo y van a saber que ellos tuvieron una experiencia, que puede ser esa experiencia que estás viviendo tú ahora, que esa experiencia te va a marcar la vida, porque si tú en esta pandemia estás decidiendo, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuán corrupto fuiste, no importa cuánta hipocresía viviste, no importa cuán adúltero fuiste o qué es lo que hiciste, cuán ateo fuiste, si tú estás decidiendo entregarte a Cristo en este momento, tú vas a ser parte de los 144.000. Si te vas a entregar de verdad, no entregarte a una iglesia, no entregarte a una creencia, a un credo, sino entregarte a Cristo. Dios está preparando a su pueblo en este momento. Entonces vamos a tener la seguridad y de alguna manera se va a revelar el contenido parte del contenido del libro de la vida. Entonces dice que cuando este ángel clamó a gran voz, como ruge un león, y entonces dice, clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, me olvidé de decir algo, acá dice, tenía a su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este dato es importante. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Quiere decir que lo que va a hacer Jesús en el final de tiempo, cuando se levante Jesús, cuando su pueblo le deje a Jesús actuar, va a tener una repercusión mundial. Y esa repercusión la vamos a ver en las trompetas. Ahora es interesante que él pone su pie derecho sobre el mar
y sus pies izquierdos sobre la tierra. Y después en Apocalipsis 13 vemos que del mar surge una bestia anticristo y de la tierra surge otra bestia anticristo que manda a todo el mundo a seguir a la primera bestia. O sea, Jesús él mismo va a producir algo que va a repercutir en todo el mundo. Alguien puede decir, yo ahora, ojo, estoy pensando en voz alta, no digan que yo estoy diciendo esto, puede ser. ¿No será que esta pandemia que está sucediendo es que Jesús está poniendo el pie sobre la tierra y el pie sobre, no sé? No puede ser, ¿por qué? Porque por eso estaba pensando en voz alta, no podría ser porque todavía las trompetas, si es que son como nosotros las interpretamos, no comenzaron a sonar. Pero puede ser que sea algo parecido. Y entonces dice que una vez que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, dice en el versículo 3, y clamó a gran voz como rujo en león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Acá hay algo importante. El ángel habla y ruge como un león. Y 7 truenos emiten sus voces. Y cuando los 7 truenos emiten sus voces, ¿qué hace Juan? Juan va a escribir. ¿Por qué va a escribir? Porque Juan entiende lo que dicen los truenos. Y cuando entiende lo que dicen los truenos, ¿por qué lo escribe? Porque Jesús le había dado una orden en Apocalipsis 1:19 que todo lo que viera y escuchara lo escribiera porque era de importancia para las iglesias. Quiere decir que cuando suenan estos truenos, Juan va a hacer lo que Jesús le dijo que haga, pero Jesús le da una contraorden. Le dice, no escribas esto. Si Juan iba a escribir, quiere decir que Juan entendió que estos 7 truenos, lo que significaban estos 7 truenos eran de suma importancia para las iglesias. Evidentemente, estos 7 truenos son 7 cosas que van a suceder a nivel mundial, 7 cosas que van a suceder que son de importancia para la iglesia o que van a repercutir de alguna manera en el pueblo de Dios. Pero Jesús le dice, o el ángel le dice, que sella las cosas de los 7 truenos han dicho y no las escribas. Yo creo que hace 5 meses alguien nos decía que íbamos a estar como estamos hoy y que iba a estar sucediendo lo que hoy está sucediendo y nadie lo hubiera creído. A todos nos sorprendió esto. Con esto es un anticipo de que así van a ser las cosas al final. Nos va a sorprender todo lo que venga. Así como nosotros vimos que en 2 semanas puede cambiar todo en el mundo. Bueno, en 2 semanas, con cada uno de estos acontecimientos, Dios va a ir, que van a ser ayudas para el pueblo de Dios, para la misión que tiene el pueblo de Dios. Dios va a ir cambiando las cosas rápidamente para preparar camino para su venida. Y especialmente Jesús, que toma la delantera o el liderazgo en su pueblo, está preparando el camino para la obra de su pueblo. Muy bien, entonces, de alguna manera, los truenos que anuncian, los truenos anuncian lluvia. Evidentemente, cuando clama el león y vienen estos truenos, están preparando para la gran lluvia, para mí lo que le llamamos la lluvia tardía, la proclamación del ángel, que para mí creo que es el mismo ángel de Apocalipsis 18, donde dice, vamos a leerlo si quieren, vamos a leerlo, Apocalipsis 18, dice, después de esto, porque esto para mí ocurre en este momento. ¿18 cuánto? 18:1 en adelante, dice, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades. O sea, se está preparando camino para esto. Y por eso, lo que viene después del Apocalipsis, todo ocurre dentro de las trompetas. Eso es un detalle que no les dije. ¿Por qué? Porque en la 7ª trompeta ocurren las últimas plagas. Entonces, lo que vamos a ver más adelante en el Apocalipsis es una ampliación de lo que sucede en las trompetas.
Es toda una ampliación. Y por eso no es que después, lo que viene después del Apocalipsis es toda una cosa que viene después de la otra. No, está todo metido dentro de la primera parte del Apocalipsis. Nosotros con la profecía de hoy estamos terminando la mitad del libro. Entonces, después de la mitad del libro, lo que empieza a describir es lo que van a ser los poderes anticristos. Y por eso el Apocalipsis es una revelación que nos revela lo que va a suceder para que nosotros no estemos desconcertados. Muy bien, entonces seguimos. Estamos en el versículo 5, dice así: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hasta el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cuando dice el tiempo no sería más, lo que da a entender en el griego es que dice y no habrá más tardanza. Se acabó la tardanza. ¿Por qué se acabó la tardanza? Porque acuérdense que esto es un paréntesis que está describiendo lo que van a suceder en las trompetas. Entonces, en las trompetas queda el pueblo de Dios purificado. Y una vez que queda el pueblo de Dios purificado y el pueblo de Dios comienza a predicar, no hay más tardanza. Allí. Ya no hay más tardanza. Ahora los tiempos se van a dar. En esa generación va a venir Cristo. Ojalá que esa generación seamos nosotros. El tiempo no sería más, y dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea, en el séptimo ángel, cuando comience a sonar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Se acuerdan quién dijo consumado es? ¿Quién fue? Fue Jesús. ¿Y por qué dijo consumado es Jesús? Antes de morir. ¿Por qué? Porque el gran desafío que tenía Jesús era vivir sin pecar. Era vivir eligiendo a Dios continuamente a pesar de estar en un mundo de pecado. Y por eso lo último que quería Satanás era que Jesús muera. Satanás quería torturarlo a Jesús, pero no quería que muera. Satanás esperaba que hacer el camino tan difícil para Jesús hasta la muerte, que Jesús renuncie a este mundo tan ingrato que no quería recibirlo y se vaya al cielo y este mundo quede siempre en su poder. Pero por eso, en el momento que Jesús va a morir y va a entregar su espíritu, Jesús dice consumado es, porque él había vivido sin pecar y con eso había destruido a Satanás, había vencido a Satanás. Jesús vivió, a pesar que él nunca pecó, Jesús vivió en arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Vivir arrepentido quiere decir vivir en dependencia de Dios. Vivió continuamente en dependencia del Padre. Y por eso dice, consumado es. Entonces dice que el misterio de Dios se consumará cuando el séptimo ángel comience a sonar la séptima trompeta. Y vamos a ver qué dice la Biblia que es el misterio de Dios. Vamos a Romanos 16, 25 al 26. Romanos 16, 25 al 26. Dice: y al que puede fortaleceros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cuál era el misterio? El misterio que se ha manifestado ahora, desde los tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio? Antes de que este mundo pecara, el amor de Dios no era conocido como es ahora. ¿Qué pasaba si las criaturas que Dios había creado pecaban? Y entonces cuando ellos pecaron se mostró que el amor de Dios en una dimensión que nunca era misterioso. ¿Qué iba a pasar si el mundo pecara? ¿Qué iba a hacer Dios con gente que lo rechazara? Bueno, el misterio de Dios se revela a través del pecado y por eso Dios nunca pierde. Y por eso Dios se hace más Dios una vez que el hombre peca. Porque Dios muestra que Él lo ama y lo ama a pesar de pecar y hace un plan de salvación desde la eternidad para que el hombre sea redimido. Y no solamente para que el hombre sea redimido, sino para hacerlo sentar junto a Él. Dios cuando salva se identifica con aquellos que salva y se hace uno con ellos. Es tremendo, ese concepto es un misterio que no se puede entender. Cómo Dios se hace uno con las criaturas que lo rechazaron, con las criaturas que lo rechazaron incluso cuando
se hizo uno con ellos, o se hizo uno con nosotros. Y Dios no solamente hace eso, sino que ahora se hace hombre y vive como hombre por la eternidad. O sea que nosotros somos el único planeta que va a tener a Dios como hermano. Porque somos el único planeta que tiene como hermano a Jesús, que es el intercesor. O sea, es el nexo entre Dios y los hombres. De alguna manera, Jesús nos elevó a un lugar que nosotros somos como dioses. Y espero que nadie me malentienda y saque de contexto lo que estoy diciendo. O sea, en la gracia, en lo que Jesús hizo, Dios nos ha sentado en el trono del universo con Él para regir al mundo en Jesús. Es impresionante. O sea, es un misterio que se está revelando y que se va a terminar de revelar específicamente cuando se agote la gracia para este mundo. Y entonces vamos a leer otro versículo, Efesios 1, 9 y 10. Nos habla del misterio de Dios también. Pablo, Efesios 1, 9 y 10. Dice así: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Cuál era el misterio? ¿Cómo Dios iba a hacer para reunir todas las cosas nuevamente? Y entonces el misterio es la revelación de Cristo. En Cristo, nuevamente, Dios une al cielo con la tierra, aunque la tierra haya pecado. Y después, el capítulo 3 de Efesios, versículos 4 al 12, dice lo siguiente también. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Acá Pablo da otra dimensión de este misterio. ¿Por qué? Porque para los judíos ellos eran los únicos que iban a ser salvos y no iban a poder ser salvos otros. Parece que los que nos sentimos llamados por Dios y nos sentimos pueblo de Dios, caemos en el pecado de sentirnos exclusivos. Y eso justamente hizo que el pueblo judío sea rechazado. O sea, no quisieron abrir las puertas a los gentiles. Pero entonces dice que ese misterio se reveló en la obra de amor de Jesús por los gentiles. Y en Colosenses 1, 24 a 27, Colosenses 1, Colosenses 1, 24 al 27, dice así, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. O sea, ¿cuál va a ser el misterio? Yo lo que entiendo, el misterio que se va a revelar es el misterio que se va a revelar a través de su pueblo. Dios va a tener un pueblo, al final, un pueblo que ame y que ame a todos. Un pueblo que va a levantar a Cristo, que no va a estar levantando normas, que no va a estar levantando credos, que no va a estar en todas esas superficialidades en las cuales muchas veces las iglesias cristianas quedamos empantanados, sino un pueblo que va a ser del centro a Cristo, que va a amar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Va a tener la misma actitud de Jesús, una actitud de amor. Y eso sí, hay muchos dicen, sí, hasta que no reflejemos perfectamente el carácter de Dios, Cristo no va a venir. Sí, Dios lo que está esperando es que su pueblo ame, es lo único que está esperando. Eso es revelar el carácter de Dios. No tiene que ver tanto revelar el carácter de Dios con que, con ponerme un traje y corbata cada sábado y andar con un libro rojo debajo del brazo todos los días o diciendo yo ayuno y hago... No, esas son cosas que me pueden ayudar para estar con Jesús, pero pueden ser incluso trampas que yo hago para tapar mi falta de deseos de estar con Jesús. ¿Por qué? Porque las formas muchas veces nosotros las usamos para mostrar, para ocultar nuestra falta de amor. Entonces con las formas nosotros decimos somos espirituales,
pero entonces no tenemos que amar. Y por eso nosotros vemos muchas personas que se creen espirituales, pero son perseguidores, son intolerantes, están en las juntas manipulando las juntas de las iglesias para que se hagan las cosas como ellos quieren. Bueno, ese tipo de gente se rige por la forma, ese tipo de gente que puedo ser yo, nos tenemos que arrepentir. Y si no nos arrepentimos, no vamos a estar en el pueblo de Dios. Tenemos que dejar que el misterio de Dios se revele en nosotros. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es que el ser humano puede amar como Jesús amó. Por supuesto, no vamos a amar igual, pero sí semejante a como Jesús amó. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo. Y ese es el misterio que se va a consumar cuando suene la trompeta del séptimo ángel. Entonces, ahora sigue el versículo 8. No sé si hay alguna pregunta, Denar. Hay muchas. Hay un montón de preguntas. No sé si quieres mejor terminar el tema. Termino el tema. Y ahí hacemos una sección larga de preguntas, Sí. así no te interrumpimos en la presentación. Así Muy que bien. Vamos a seguir y después las preguntas. Seguimos ahora en esta parte, en la segunda parte de este capítulo, porque ahora, de ser Juan un espectador de lo que está sucediendo, ahora pasa a ser un espectador pasivo, ahora pasa a ser un espectador activo. O sea, el ángel le da una orden, dice el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve. Perdón, no es el ángel que le da la orden, sino la voz que oyó del cielo. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y quiero decirles que dice, ve en el griego, dice, ve y toma el librito que ha sido abierto, o sea, que ya está abierto, en la mano del ángel que ha estado en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea, ya el ángel se había parado, ya el libro había sido abierto, pero entonces ahora se le pide a Juan que tome ese libro. Y entonces dice así, versículo 9, fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces acá es algo raro. Se le dice a Juan que tome el librito. El ángel le entrega el librito y dice, cómelo. Pero entonces cuando él lo come, le es dulce, pero le amarga, cuando lo come, le es dulce, pero le amarga el vientre. Entonces, ¿qué significa comer el librito? ¿Y qué significa que cuando lo come le es dulce, pero que le amarga el vientre? Estas figuras son tomadas del Antiguo Testamento, entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender qué significa esto. Y vamos a Jeremías 15, 16 al 21. Jeremías 15, 16 al 21. Dice así, y al pueblo a quien profetizan quedará tirado, me equivoqué, 15, 16 al 21. Dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías está hablando de las palabras que Dios le dio. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, le resultaron dulces. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. En otras palabras, Dios le está dando palabra a Jeremías. Cuando él recibe la palabra, le da alegría y gozo. Pero el resultado de transmitir esa palabra le amarga el vientre, a pesar de que acá no dice que le amarga el vientre. ¿Por qué? Porque los mismos del pueblo de Dios comienzan a pelear contra Jeremías. Y Jeremías entonces se siente mal, porque a él lo que le resultó tanta alegría descubrir que fue la palabra de Dios que le da, él pensaba que el pueblo la iba a recibir.
también con la misma alegría que la recibió, pero el pueblo no la quiso recibir, o sea, un gran sector del pueblo. Y entonces después, en Jeremías 20, 7 al 18, vemos otra... dice así Jeremías: me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. O sea, ¿qué quiere decir? Me diste tu palabra y cuando me la comí, me fue dulce. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, tú me diste la palabra, yo la recibí con alegría, pero ahora todo el mundo me escarnece y se burla de mí, dice Jeremías. Cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, Jeremías dice, ya no voy a hablar más de lo que Dios dice. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Denunciadlo, denunciémoslo. En otras palabras, el pueblo decía, este hay que denunciarlo, este está mal. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ven los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque ha librado la vida del pobre de manos de los malignos. Maldito el día que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia de mi padre, diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, sin volverse atrás de ellos. Que oiga gritos por la mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta. Esta es la experiencia de Jeremías. Se siente seducido por Dios, por su palabra. Le encanta recibir la palabra de Dios. Pero cuando predica la palabra de Dios, encuentra resistencia. Y entonces dice, no quiero predicar más. Cuando encuentra esa resistencia. Pero dice que hay un fuego delante de él, adentro de él, que no le permite callarse. Y tiene que seguir, a pesar de que no quiere. Esa va a ser la experiencia de los 144.000. Y eso va a ser lo más duro. Lo más duro no es pasar por pruebas, lo más duro es cuando las personas que están a tu alrededor, que eran amigos tuyos, que decían ser cristianos, te acusan a ti de que no eres cristiano. Y eso es lo más duro. Cuando una familia se separa por el hecho de que se avergüenzan de la palabra de Dios que está predicando otra persona. Cuando los amigos dejan de ser amigos y son amigos por conveniencia, son amigos mientras se predica lo que todos quieren escuchar, pero en el momento que se predican cosas incómodas, entonces ya no son amigos, no vaya a ser que me identifique. Eso es lo duro que va a pasar. Van a pasar los 144.000 y que pasa las personas, lo que pasó Jesús y lo que pasan las personas que predican la palabra de Dios. Ezequiel tiene la misma escena, o una escena parecida, y vamos a Ezequiel 2, 1 al 10, para entender esto. Ezequiel 2, 1 al 10. Y ya con esto vamos a ir dando lugar a las preguntas. 2, 1 al 10. Dice así, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero tú, hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos,
y habitas con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré, y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como el diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré, y pon mucha atención. Luego ve y entra donde están los cautivos, los hijos de tu pueblo. Háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Acá vemos la misma situación con Ezequiel. Dios le da para comer la palabra, a él le resulta como miel, pero después la casa rebelde no quiere aceptarla. No quiere aceptarla. ¿Por qué? Porque el pueblo rebelde, el pueblo de Israel rebelde está lleno de orgullo, está lleno del espíritu de la Odisea, está lleno de esa soberbia de querer decir yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Justamente ese es el problema del pueblo de Dios. Esa es la trampa de Satanás del pueblo de Dios, el orgullo. Y lo que está profetizando esto, y lo que está profetizando justamente el Apocalipsis 10, es que va a haber un rechazo del pueblo de Dios a estas nuevas revelaciones. ¿Y cuál es la revelación que Dios trae? La revelación que Dios trae a su pueblo es que tiene que arrepentirse. Y hay gente que no quiere aceptar eso, no quiere aceptar que el pueblo de Dios tiene que arrepentirse. Imagínense. O sea, solamente quieren hablar de éxitos, quieren hablar de logros, de ver cómo vamos a seguir trabajando, pero no queremos hacer un alto para arrepentirnos y para buscar a Cristo. Bueno, esas personas no van a querer. Ojo, yo no estoy nombrando personas, puedo ser yo una de esas personas, así que, como dice mi esposa, al que le pica que se rasque. Los otros días me dijo esa frase, me pareció muy inteligente. Al que le pica que se rasque, y listo, pues no te enojes. O sea, no te enojes. Y si no te gusta, no escuches. Pero si te pica, y si me pica a mí, porque me pica a mí, vayamos a Cristo. ¿Cuál es el problema? No nos va a hacer mal. Aunque tú pienses que no tienes que arrepentirse, ve a Cristo. Y dile, Señor, me tienes que revelar algo que yo no sé. Yo tengo que decir eso. Y entonces vayamos a Cristo, dejemos la soberbia de lado, dejemos de estar criticando a aquel que predica, dejemos de estar criticando a todos los demás. Cuando nosotros estamos criticando a aquellos que predican es porque no tenemos nada que decir. El que está diciendo no tiene que estar criticando al que predica, por más que el que predica esté predicando una herejía. Pero si tú no tienes nada que decir, entonces estás buscando herejías para decir algo. Pero busca la verdad y predica la verdad, por lo menos lo que te parezca verdad. Pero deja de criticar. Y eso es lo que el mensaje del Apocalipsis parece que eso es lo que va a pasar. Entonces, dice, cuando hube comido amargó mi vientre. ¿Qué fue lo que le produjo la amargura? Es que va a haber un sector del cristianismo que no va a aceptar esto. Y entonces ahí en el versículo 11 termina este capítulo diciendo, Él me dijo, ahora el ángel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, una vez que comiste, ¿qué quiere decir? Asimilaste el mensaje, una nueva revelación, o sea, una nueva dimensión que antes no conocías. Ahora predícalo
pero te va a amargar el vientre, pero no te hagas problemas, porque ahora nuevamente va a ser necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, y justamente esa es la obra de los 144.000, predicarle al mundo. Y eso va nuevamente a producir dulzura en la boca. O sea, por el hecho de que va a haber gente, como decía el libro de Ezequiel y de Jeremías, el pueblo de Dios no lo va a aceptar, pero aquellos que no son pueblo de Dios lo van a aceptar con cariño. Entonces predica nuevamente, y acá incluye algo que no está en otras partes de la Biblia, le incluye a los reyes. En otras partes de la Biblia dice es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y tribus, pero en esta parte dice a los reyes. Va a tener un poder esta nueva interpretación de Daniel y de Apocalipsis, de toda la escatología, que eso va a influenciar incluso en reyes de la tierra. Y mucha gente se va a convertir. Y entonces ahora lo que va a describir el capítulo 11, sigue diciendo, no lo vamos a analizar ahora, describe la obra de los 144.000 que van a hacerla durante este periodo de las 7 trompetas. Eso lo vamos a dejar entonces para la sesión que viene. Muy bien. Preguntas. Bueno, recordamos a nuestros amigos que algunas de las preguntas que ustedes están haciendo están en nuestros capítulos anteriores. Los 144.000 y la gran multitud lo estudiamos precisamente en ese capítulo que se llama La Gran Multitud. Y todos nuestros capítulos de Diálogo Abierto quedan grabados y están tanto en Facebook como en YouTube. Pero en YouTube es mucho más fácil buscarlo en nuestro canal. Van donde dice Playlist y en Playlist están todos los capítulos ordenados de Diálogo Abierto y los pueden buscar por el número, 1, 2, 3, 4. Este creo que es el 12, si bien no me equivoco, pero los pueden ir viendo por orden y entonces si se perdió alguno pueden buscarlo. Pero vamos entonces ahora a la sección de preguntas. Pastor, tú hablaste bastante hoy día también de los 144.000 y a pesar de que tal vez contestamos algo parecido, nos gustaría igual abordar este tema. Tú hablaste que podemos pertenecer a cualquiera que quiera y que se entregue al Señor puede pertenecer a los 144.000, pero ¿qué significa entonces que son vírgenes, que no se han contaminado, que no hay mentira en ellos? ¿Ya se eligieron los 144.000 o todavía están por elegirse los 144.000? A mi criterio todavía se están eligiendo los 144.000. De acuerdo a lo que entiendo en la Biblia, los 144.000 se forman hasta que comienzan a sonar las 7 trompetas. Cuando comienzan a sonar la primera trompeta, ya se acabó la formación de los 144.000 y ahí comienza, que es lo que estamos describiendo ahora, la predicación de los 144.000 a la gran multitud. Entonces, ¿qué quiere decir que no tienen mentira? Quiere decir que no mienten. ¿Qué quiere decir que no tienen mancha? Quiere decir que han lavado sus vestiduras en la sangre de Cristo. No es que son impecables, que no se equivocan nunca, no. El pecado, tú te puedes equivocar y no tener un pecado de rebeldía. O sea, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, ya había recibido el Espíritu Santo y Pedro, por ejemplo, cuando lo iban a venir a buscar los mensajeros de Cornelio, él no iba a ir con ellos, por el hecho de que él estaba equivocado, por más que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba equivocado en sus pareceres, estaba equivocado, pero tenía una actitud de sumisión a Dios. Entonces cuando Dios le mostró que tenía que ir, él fue. Esa es justamente la actitud. Lo que Dios quiere, los 144.000 son personas sumisas a la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no se equivocan, sino que quiere decir que cuando Dios les revela algo, ellos lo siguen. Entonces eso es la actitud de estar en Cristo. Que son vírgenes, quiere decir vírgenes en la Biblia, o sea, quiere decir que no se comprometieron, o sea, como son la iglesia de Dios, la novia del Cordero, quiere decir que no tiene amantes, o sea, Jesús es lo principal en su vida. No tienen lealtades divididas, o sea, la lealtad principal de sus vidas es Jesús y viven para la gloria de Dios. ¿Y qué significa que son vírgenes? Justamente eso, que son vírgenes quiere decir que o sea, no fornicaron con nadie, se están guardando para Jesús. Y es con Jesús. Una vez que se unan con Jesús, es con Jesús nomás que van a tener intimidad. No van a tener intimidad con otras filosofías, con otras, o sea, con falsas
falsas doctrinas. Y cuando me refiero a doctrinas no tiene tanto que ver con definiciones, sino que cuando hablo de doctrinas basadas en principios, que son doctrinas de vida, doctrinas prácticas. Son personas que viven para la gloria de Jesús, y eso quiere decir ser virgen. Entonces una persona que, por ejemplo, ahora se entrega al Señor, pero antes ha estado en el mundo, ha estado en vicios, todo, ¿también podría ser parte de los 144.000 si se entrega hoy? Totalmente, sí, eso es, justamente. Y esto se lo digo muchas veces, por ejemplo, hay chicas que vienen a mí y me dicen, pastor, yo ya no soy virgen, ahora estamos hablando de la parte literal de la virginidad. Yo ya no soy virgen y me he dado cuenta que eso está mal. Y bueno, y yo le digo, bueno, ahora te estás entregando a Cristo. Sí, dice, sí, yo me entrego a Cristo. Bueno, ahora sos virgen en Cristo, se acabó. Ya no tiene que estar pensando en su pasado. Cristo la cubre de su invirginidad y es virgen en Cristo. Y no tiene que estar pensando en su pasado, con culpa de su pasado, ni nada por el estilo, porque una criatura, todo es hecho nuevo. En Jesús somos cubiertos por la justicia de Cristo y Dios nos considera en Cristo. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Y eso es lo que tenemos que creer. Esa es la fe. Y por eso cualquier persona, es más, de acuerdo a lo que entendemos, fíjense recién lo que estamos diciendo, que los del pueblo de Dios son aquellos que parece que por su orgullo son los que tienden a rechazar el llamado de Dios. Y con esto no quiero decir que hay que irse del pueblo de Dios pero muchas veces ser parte del pueblo de Dios, ser parte de los primeros llamados es una trampa, porque pensamos que porque somos los primeros tenemos más privilegios que el que llega último. No, y todos somos salvos por Jesús, y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso en los 144.000 puede ser que haya ex borrachos, ex pedófilos, es lo que sea, cubiertos en Cristo y transformados por Él también, que no van a seguir con esas costumbres. Transformados en Cristo, que van a vivir para la gloria de Jesús con felicidad y van a estar dispuestos a dar su vida por Él porque Jesús dio su vida por ellos. Muy bien. Edwin nos pregunta, y no sé si vimos esta pregunta o tal vez lo vamos a estudiar después, no recuerdo bien, dice, pastor, ¿qué piensa usted sobre la semana milenial y los 6.000 años de pecado? Que es un detalle interesante para considerar, pero no para poner fechas ni para estar haciendo cronologías como la cronología de Uller, que es decir, cada 2000 años pasó algo, y es verdad, el diluvio ocurrió aparentemente alrededor de los 2000 años de la creación del mundo, después Cristo vino después de 2000 años, y ahora ya pasaron 2000 y tantos años, y bueno, hay gente que dice que el año 2000 exacto se va a cumplir, muchos decían que era en 1994, después otros dijeron que era en el 2014, 2016, y así estamos poniendo fechas que no sirve de nada eso, no sirve de nada. Satanás tiene la astucia de hacernos a nosotros distraer en cosas superficiales y dejamos de lado la esencia. Acá la cuestión es levantar a Cristo y arrepentirnos. Después todo lo demás, las fechas, dejémoselas en las manos de Dios y Dios va a decir cuando Él viene, solamente arrepintámonos y Cristo va a venir. Muy bien. Necesito agua. Me atraganté. Pastor, el Mateo 24:14 es el cumplimiento de la predicación. ¿Va a estar a cargo de los 144.000? Yo creo que sí. Creo que sí, que va a estar a cargo de los 144.000. O sea, esa predicación por testimonio es justamente lo que describe el Apocalipsis. Es lo que los 144.000 van a hacer. Eso no quiere decir que ya no podamos predicar por testimonio. No, sí, ahora predicamos también por testimonio. Pero en esencia, lo que dice Mateo 24:14 para mí es el cumplimiento de lo que los 144.000 van a hacer. Muy bien. ¿Por qué en algunas ocasiones a Cristo se lo simboliza o representa como un ángel cuando sabemos que Él lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre? Bueno, la respuesta que voy a dar es muy mía y ustedes pueden analizarla, pero lo que vemos es que Dios, por lo que da a entender la Biblia, si nosotros analizamos quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Jesucristo. Eso, tengo un estudio de eso para demostrar que el ángel de Jehová es Jesucristo. Vemos que el ángel de Jehová aparentemente es Miguel. Entonces eso nos dice que Jesús, entonces, cuando nos da a entender esto, y por eso nos da a entender que cuando Dios crea a los ángeles, Dios se hace ángel en Jesús, en el que iba a ser después Jesús. Se hace ángel en Miguel. Y una vez que el hombre cae, Dios se hace hombre en Jesús.
Y por eso, a mi criterio, por eso sale muchas veces, se intercambia la figura de Jesús como Dios, como ángel y como ser humano o hijo del hombre. Muy bien. Pastor, con respecto a lo que mencionó en algún momento con ser tolerante con algunas cosas que se hacen en otras iglesias, ¿no es similar a la queja que se le hace tanto a Pérgamo como a Tiatira? Sí, no, hay tolerancia y tolerancia. O sea, tolerante no quiere decir que me descomprometo. Ahora, tolerante o sea, yo tengo que comprometerme con el que está en pecado. Y por eso Mateo 18 es bien claro. Cuando tú veas a alguien en pecado, ve y repréndelo, con amor. Y Jesús dice, quítate la viga que está en tu ojo para ir a sacar la paja que está en el ojo ajeno. Con mucha oración, ve a reprender para rescatar, dando la oportunidad, porque hay muchas veces que nosotros vamos a reprender para condenar. O sea, y es más, no quisiéramos que se arrepienta la persona, porque ya la declaramos enemiga porque hace las cosas que a mí no me gusta que hagan. Y quizás son cosas malas en sí, pero ya la declaramos enemiga por el hecho de que esa actitud no sirve, es una actitud orgullosa. Entonces, sí, nosotros tenemos que reprender, pero se acabó, reprendí y se acabó, y ya no es mi tarea andar persiguiendo a la persona o andar señalándole todo el tiempo. O sea, tolerancia. Yo tengo que ser tolerante, pero tengo que ser tolerante con amor. Una vez que reprendí, tengo que dejar que Dios actúe, porque yo no voy a cambiar a las personas, es Dios el que cambia a las personas. Entonces nosotros nos volvemos intolerantes cuando nosotros queremos cambiar a las personas y no damos lugar a la obra de Dios. Nosotros nunca podemos dejar de reflejar a Cristo. Entonces cuando vamos a reprender a las personas, también debemos reprenderlas en el espíritu de Cristo. Pero sí, la tolerancia no significa, y en Pérgamo entendieron mal la tolerancia. O sea, entendieron que estaba Jezabel, que hacía lo que quería y nadie le decía nada porque no me meto en la vida de Jezabel. No, cuando tú amas a la persona que está haciendo mal, tú le hablas, tú la reprendes con amor, pero tratas de buscar que esa persona cambie con Cristo por el hecho que te da tristeza que se descarríe. Es por amor. Y espero que se entienda el concepto. Sí, está bien claro. Araceli pregunta, cuando dice la ciencia aumentará, ¿a qué se refiere? ¿A la tecnología? No, de acuerdo a lo que entendemos y lo que entienden los eruditos hebreos, la ciencia aumentará está refiriéndose al libro. Y quiero decirles algo, el libro de Daniel se ha abierto prácticamente todo, pero los últimos 2 capítulos de Daniel todavía, o los últimos 3 capítulos, todavía no están del todo claros. Y por eso esa es otra señal que falta cumplirse. Hay muchas personas que tienen ciertas especulaciones con respecto a eso. Todavía no escuché a alguien que tenga súper claro esa situación. Yo quiero decirles que todavía no estudié en profundidad los últimos capítulos de Daniel y es una tarea que tengo pendiente. Quiero primero entender bien el Apocalipsis, qué es lo que está revelado, para después a la luz del Apocalipsis entender esas partes de Daniel. Pero eso es algo que todavía falta cumplirse y que sabemos que es parte de la profecía. Y la ciencia que iba a aumentar no se está refiriendo a autos, aunque gente lo aplica a eso, no se está refiriendo a computadoras, se está refiriendo a la ciencia con respecto al libro de Daniel y con respecto a la Biblia. Muy bien. Yo creo que esta pregunta tal vez la contestamos en alguna parte implícitamente, pero igual sería bueno contestarla. Roberto dice, pregunto, ¿este librito representa el chasco de 1844? Sí, puede representar el chasco de manera histórica, no en este momento, no de manera escatológica. Podría haber sido esa la aplicación escatológica si esa generación hubiera aceptado el desafío de Dios de amar al mundo y no encerrarse en sí misma sin aceptar el mensaje del Evangelio. Pero como esa generación no aceptó el mensaje del Evangelio y se encerró en sí mismo, entonces tiene que cumplirse de vuelta esta profecía y se cumplirá, esperemos, en esta generación de una manera escatológica. Muy bien. La Micentro Medellín dice, los tiempos mencionados en Daniel 12 ¿se repetirán en el fin del tiempo de manera literal? Personalmente pienso que sí. Yo pienso que el anticristo va a tener autoridad, como dice el Apocalipsis, 3 años y medio o 42 meses, o tiempo, si la mitad de un tiempo. Eso también
se aplica históricamente y simbólicamente a la Edad Media, también se aplica, y por qué se hacen estas aplicaciones históricas nos sirven para poder entender las aplicaciones escatológicas del Apocalipsis. Pero a mi manera de entender, esos tiempos van a ser literales al final. Muy bien. Verushka Lamberti dice, la lluvia tardía, ¿cómo y en qué tiempo encaja dentro de ese tiempo? ¿Es antes o después que el Señor Jesús toma la dirigencia? ¿El Espíritu Santo actuará junto con Jesús o solo Jesús llevará el liderazgo? No, yo creo que el Espíritu Santo y Jesús nunca se separan, siempre, ni el Padre tampoco, siempre actúan los tres juntos. Uno tiene, digamos, más preponderancia en el sentido de imagen, en lo que aparece y eso, pero en el final, o sea, en la Biblia siempre vamos a encontrar que Jesús es el centro. El Espíritu Santo lleva a Jesús, el Padre glorifica a Jesús. ¿Y por qué han determinado el Espíritu Santo y el Padre hacer eso? Porque Jesús fue el que se hizo más pequeño. Y como nadie busca la gloria en la Trinidad, porque ese es el carácter de Dios. Dios nunca dice, adórenme a mí. Él dice, adoren al Hijo. El Espíritu Santo dice, adoren a Cristo. Cristo dice, adoren al Padre. Yo les voy a enviar el Espíritu. O sea, ellos no están buscando la adoración en sí mismos, pero saben que a nosotros, como somos seres creados por ellos, necesitamos adorarlos. Pero van a actuar todos juntos y para mí, o sea, sí, o sea, con el liderazgo de Jesús es que va a venir la lluvia tardía. Y liderazgo de Jesús, eso no quiere decir que no haya líderes en la iglesia, sino que los líderes de la iglesia de esa época, como está pasando en muchas regiones ahora en este momento, van a empezar a seguir la agenda de Cristo y no la agenda humana. Muy bien. Luis nos pregunta, ¿por qué, pastor, usted cree que estas revelaciones fueron dadas a Juan y no a otro evangelista u apóstol? ¿Por qué será? ¿Tiene alguna opinión al respecto? No sé, quizás porque Juan es el apóstol del amor y este es uno de los libros que muchas veces lo predicamos con menos amor. Entonces, justamente para recordarnos que si Juan era el apóstol del amor, Cristo era amor, cuando predicamos el Apocalipsis no podemos predicarlo con condenación. Lastimosamente, las iglesias cristianas lo que más hacemos con el Apocalipsis es dar condenación, en vez de dar salvación y mostrar que hay oportunidad. Y hay oportunidad incluso, yo entiendo que las bestias anticristos al final van a estar lideradas por demonios, así como el pueblo de Dios va a estar liderado por Jesucristo, va a estar Satanás humanizado acá en la tierra, por lo tanto, la gente que está alrededor de Satanás, nosotros vamos a tener que rescatar y amar a esa gente. Entonces yo creo que Dios le reveló a Juan este libro para que entendamos que el apóstol del amor no podría escribir un libro de condenación. Muy bien. Wilson dice, con respecto a lo que estábamos hablando del chasco y todo eso, ¿la profecía de Ezequiel podría referirse al chasco que tuvieron los apóstoles con la muerte de Jesús en la cruz? Y la profecía de Apocalipsis 10 se refiere al chasco que sufrió en 1844. Podría ser, no lo había pensado, pero podría ser. Y analicémoslo en nuestras casas y si ustedes encuentran conexiones con eso, puede ser. Y yo me despertás de la curiosidad y lo voy a analizar. Pero no sé realmente. Muy bien. Abner Jiménez nos dice, ante la duda que si los eventos descritos en la profecía, si tenían o no un impacto local o parcial, vemos que un simple virus afectando de manera mundial. ¿Podríamos entonces limitar el poder de Dios para cumplir una profecía de impacto mundial? Apocalipsis es una revelación para los siervos, para los que creen, pero lo maravilloso es que el Señor acompaña al siervo en la tarea. Sí, es un comentario buenísimo, me parece, estoy de acuerdo. O sea, todo lo que Dios profetiza se va a dar, y se va a dar como Dios lo hace, y estamos viendo, confirmando que Dios, o sea, con lo que permite pueden cambiar las cosas en este mundo, en 2 semanas puede cambiar todo. Por lo tanto, podemos estar mucho más cerca de la venida de Cristo de lo que a nosotros nos parece, y no sabemos bien, pero quizás dentro de 5 años, y está mal, porque no podemos decir quizás no, pero Dios quiere venir y quiere venir pronto. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Muy bien. Me gustaría, pastor, que volviéramos al tema donde tú dijiste que Jesús se hizo hombre y tal vez no quedó claro porque preguntaba entonces, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es creado? ¿Jesús es Dios? A mi criterio sí, Jesús es Dios, o sea, que se hace hombre sin dejar de ser Dios.
justamente por eso Él viene a revelar quién es Dios. Si Jesús no fuera Dios, Dios el Padre podría ser un Dios cómodo, entonces que lo manda a Dios Hijo a hacer la tarea sucia y Él se queda en el cielo, no. Pero, o sea, Jesús compartía la igualdad con el Padre y en la economía divina decidieron que uno de los seres divinos o uno de los seres de la divinidad iba a hacerse hombre. Y entonces Jesús fue el que se hizo. Y Jesús es plenamente Dios, pero se hizo hombre y a mi criterio, cuando estuvo acá en la tierra, vivió como hombre. Porque un hombre perdió la tierra, un hombre tenía que salvarla. Un hombre fue el que decidió, que representaba la tierra, que era Adán, decidió entregar el dominio de esta tierra a Satanás, un hombre tenía que recuperar el dominio de esta tierra. Y Jesús no podía vivir como Dios, porque entonces no sería un hombre recuperando la tierra y Dios no sería justo entonces en darle la tierra nuevamente al hombre. Muy bien. Hay tantas preguntas que estoy tratando de ver aquí cuál es la siguiente pregunta. Ay, me perdí aquí. Bueno, me dice, me encantaría que después terminaran con los estudios de Apocalipsis y dieran una capacitación o entrenamiento para dar estudios bíblicos. ¿Sería posible hacer algo así, pastor? Sí, ya les voy a dar una anticipación y ya creo que tenemos que estar cerrando entonces con esto. Sí. Les voy a dar una anticipación en no sé bien qué fecha de agosto, pero voy a comenzar a predicar los sábados que me toque predicar a mí la serie de estudios bíblicos que yo presento a todas las personas, que es una serie de estudios bíblicos basado en principios, no en doctrinas, sino basado en principios. Entonces, las personas que quieran aprender a dar esos estudios bíblicos simplemente tendrán que conectarse o ver después de cuando lo subimos a internet, los sermones que prediquen los sábados, que creo voy a empezar en agosto, esa serie de sermones, que me imagino van a ser una serie de unos más o menos, por lo menos unos 15 o 20 estudios bíblicos, para que ustedes vean. Para mí es un método que me dio mucho resultado para enseñar a las personas cómo articular a Dios en sus vidas. Entonces estén atentos y entonces ustedes van a poder aprender allí, por lo menos les voy a poder dar lo que a mí me sirvió. No quiere decir que ustedes tengan que hacer lo que yo haga, pero creo que voy a poder compartir una linda experiencia con ustedes. Muy bien, varias preguntas más. ¿Y dónde quedan las ovejas que Jesús tiene en otro redil con el papel de intercesión por aquellos que obedecen los mandamientos y tienen la fe de Jesús? ¿Estas personas pueden hacer parte de los 144.000 si nunca han participado de estas doctrinas? Por supuesto que sí, sí, por supuesto. ¿Quién puede decir que participó de todo eso? O sea, llega un momento que todos entramos al pueblo de Dios. Y guardar los mandamientos no significa, o sea, al final del tiempo, la gente que esté guardando la ley de Dios va a guardar los mandamientos. Ahora, hay gente que guarda la ley de Dios, pero no guarda los mandamientos, porque aquellos que guardamos los mandamientos no damos un testimonio fiel de Dios y de amor para convencer que hay que guardar los mandamientos. Es más, nosotros decimos que guardamos los mandamientos y hemos hecho, hablando del pueblo adventista, y muchas veces hemos tratado de guardar la ley para salvarnos, que eso es anti-evangelio, anti-todo. Y nosotros pensamos que tenemos la verdad con esa actitud. O sea, no, la cuestión no es doctrinas, es actitud. Eso tenemos que entender, no es doctrina. Entonces, al final sí, va a haber dos grupos y al final los grupos, el grupo que guarda la ley de Dios se va a manifestar en que van a guardar los mandamientos, como dice el Apocalipsis. Pero ahora hay mucha gente en otras denominaciones que guarda la ley de Dios, pero no guarda todos los mandamientos, porque aquellos que decimos guardar los mandamientos todavía no guardamos la ley de Dios. O sea, muy bien. Es un trabalengua. Sí, pero en un capítulo anterior, creo que fue el 9, hablamos de cuál es la ley de Dios, que no era lo mismo que los mandamientos, porque una pregunta así fue muy parecida. Así que ahí pueden, y cuando reciban entonces un diálogo abierto por escrito, pueden entonces leerlo. ¿Cómo pueden recibirlo por escrito? Todos estos capítulos de diálogo abierto, desde la próxima semana vamos a mandar el primer capítulo y así sucesivamente iremos mandando todos los capítulos de diálogo abierto por escrito. ¿Cómo pueden hacer para recibirlo? Muy fácil, tienes que inscribirte en iglesiafc.com/info, iglesiafc.com/info. Tienes que ir en tu buscador, Safari, Google Chrome,
Firefox, poner y escribir iglesiafc.com/info y ahí entonces poner tu información y vas a poder recibir entonces por email todos estos capítulos de Diálogo Abierto por escrito y también devocionales que tenemos. Pastor, tú hablaste sobre que el pueblo de Dios tiene que hacer la agenda y seguir la agenda de Cristo. Preguntan ahí entonces, ¿cuál es la agenda de Cristo? Muy bien, ¿cuál es la agenda de Cristo? Conocerlo a Él, levantarlo a Él, descubrir la salvación que Él nos da por gracia. Esa es la agenda de Cristo. Y una vez que descubrimos eso, es lo que dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es no forzar las cosas de Dios, porque justamente el que va a querer forzar las cosas de Dios va a ser el anticristo. El anticristo lo que quiere es hacer que todos sean religiosos por la fuerza. El pueblo de Dios quiere hacer a todos religiosos, pero por el amor, por el contagio, por la convicción. Entonces, seguir la agenda de Dios es dejar que Cristo lidere y no querer forzar la agenda de Dios. Entonces, eso más o menos sería la respuesta. Alejandra pregunta, ¿todo el Apocalipsis tiene su interpretación histórica y escatológica? Sí y no, o sea, hay una parte sí que tiene una interpretación histórica escatológica, pero por ejemplo la Nueva Jerusalén tiene una sola explicación que es escatológica, o sea, no tiene una aplicación histórica, a pesar de que sí se toma el nombre de la Jerusalén histórica, pero eso tiene que ver ya, el milenio no tiene una aplicación histórica, son los acontecimientos, digamos, que describen en la era cristiana, que describen los acontecimientos de aquí de la tierra, tiene una aplicación histórica y escatológica. Muy bien. Marcelina pregunta, ¿los dos últimos grupos al final se refiere a los cristianos o a toda la humanidad, incluyendo musulmanes, hindúes, asiáticos que creen en Buda, etcétera? Los dos últimos grupos van a ser los 144.000 y todos los demás que van a seguir al anticristo. Los 144.000 y todos los demás que van a seguir al anticristo, que va a decir ser Dios y que se va a sentar como si fuera Dios y haciéndose pasar por Dios. O sea, esos van a ser los únicos dos grupos. Y los 144.000 van a ser los que sigan la palabra de Dios y los otros van a ser los que sigan a Dios a través de tradiciones, a través de la fuerza, a través de los sistemas políticos, a través de las instituciones. Entonces, esos van a ser los dos grupos finales. Muy bien. Roberto Cardinali pregunta, ¿qué significaba que el tiempo no sería más? El versículo 6. A mi criterio, como decía en el griego, dice no va a haber más tardanza. O sea, una vez que comience a suceder esto, esa generación va a ver a Cristo venir en las nubes. Hemos contestado todas las preguntas. Llegamos al final. Contestamos a todas las preguntas de Facebook y de YouTube, Pastor. Así que ya estamos listos para cerrar en esta noche. Sin más, recordarles, antes de terminar, cómo pueden ser nosotros decimos nuestros miembros virtuales, pero son nuestros amigos de Forest City que están en distintas partes del mundo. Inscribirse en iglesiafc.com/info, Iglesia FC de Forest City, iglesiafc.com/info, y ahí entonces va a poner sus datos que les van a pedir y entonces ya tenemos 7 capítulos listos de Diálogo Abierto por escrito para que ustedes los puedan recibir y poder leer, poder repasar. Incluso las preguntas que hemos estado haciendo en los programas están en esos capítulos de Diálogo Abierto. Y la próxima semana enviaremos el capítulo número 1. Así que todavía hay tiempo que se pueda inscribir, iglesiafc.com/info, y entonces así pueden estar más en contacto con nosotros. Para nuestras transmisiones en vivo, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si estás viendo por YouTube, ahí donde dice suscribirse, subscribe, hazle un clic ahí y ya vas a estar suscrito, y cada vez que tengamos un programa, que salgamos en vivo o que pongamos un video, vas a recibir una notificación en tu celular o en tu computadora. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya llevamos más de 11.000, casi 12.000 personas, Pastor, que se han suscrito a nuestro canal. Y en Facebook también, si nos estás viendo por Facebook, dale un like o un me gusta a nuestra página para que lo mismo, cuando estemos en vivo, tengamos un programa, puedas recibir una notificación y puedas conectarte con nosotros. Pastor. Muy bien, terminamos. Quiero simplemente terminar haciendo un llamado a buscar a Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, viene una situación difícil para el pueblo de Dios primero.
viene una, ¿cómo podríamos decir? Una disciplina de Dios para el pueblo de Dios, para todos nosotros. Necesitamos todos cambiar. Esa disciplina no es que Dios la manda, sino que Dios la va a permitir. Así como cuando Jeremías predicaba y decía que Babilonia iba a venir y que se tenían que rendir a Babilonia, le decía el pueblo de Dios, el pueblo de Dios decía a Jeremías, no, nosotros tenemos el templo de Dios y nunca nos va a pasar esto porque somos los elegidos. Babilonia, que es un pueblo impío, nunca va a poder corregirnos a nosotros porque nosotros somos mejores que ellos. Bueno, terminó Babilonia corrigiendo al pueblo de Dios y creo que en el Apocalipsis no va a ser muy diferente. Babilonia va a terminar corrigiendo al pueblo de Dios. Entonces nosotros hemos fallado como pueblo, como siempre, el pueblo de Dios siempre ha fallado. Entonces ahora lo único que queda es arrepentirnos y dejar que por gracia Dios levante a un pueblo que sea liderado por Jesús. Todos vamos a ser líderes, pero al final vamos a seguir la agenda de Jesús y para eso tenemos que arrepentirnos y buscarlo a Él. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos des una revelación de Jesús. Por sobre todo los detalles que podamos entender que tú quieres salvarnos a todos. Y que todos, no importa qué es lo que hayamos sido, si todos hemos sido contribuidores de que tú no vengas, Señor, te pedimos perdón y sabemos que tú nos das oportunidad, que nos amas a pesar de todo. Y por eso hoy queremos reentregar nuestra vida y queremos, Señor, que nuestras palabras, tu palabra, sea dulce como la miel en nuestra boca y cuando nos amargue el vientre, estemos dispuestos como Jeremías, Ezequiel, a seguir firmes predicando lo que tú nos dices que hay que predicar. Que no tengamos temor de los hombres, que solamente te temamos a ti. Gracias, Señor, por todo y bendice a todas las personas que estamos unidas a través de internet y que tu protección nos cubra a todos y que nos guarde, Señor, para poder predicar con poder tu palabra. Esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y los esperamos el sábado a aquellos que quieren conectarse.